Bueno, pues muy buenas tardes para los colegas que se conectan para las reuniones mensuales que tenemos de REMAR, de la Red de Maestras y Maestros Rurales. Eh, Hoy le agradecemos mucho al profesor Carlos Bonilla, quien se suma a estas reuniones mensuales con un tema que creo que en los últimos años es trascendental para la vida humana y también sin duda eh, para lo que tiene que ver con la ruralidad en un espectro bastante amplio del mismo. Bueno, profesor, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y sacar un tiempo para compartir con nosotros. Profesor Carlos Iván Bonilla Pasco es ingeniero agronómico, es magíster también en ciencias ambientales y docente de ciencias naturales de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez de FOMIC. Pues, profe, un abrazo fraterno. Muchas gracias por compartir la información el día de hoy. Y bueno, lo escuchamos y bueno, si más adelantito hay tiempito para algunas preguntitas de quien estamos aquí conectadas y conectados y quienes se sumen más adelante. Entonces, profe, tiene usted la palabra. Profesor Jairo, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, efectivamente, la idea sí es compartir con ustedes la experiencia que se ha tenido de trabajo con los estudiantes en un enfoque, de pronto yo no diría estrictamente rural, a lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar rural, que quizás solamente se entiende rural por la zona o el sector más allá del casco urbano. Pero no me considero que el trabajo, pues precisamente con los estudiantes, a pesar de que se esté en una institución urbana, no considero que realmente es un trabajo netamente urbano, sino por el contrario, es verdaderamente rural. Incluso sabemos en la institución muy claramente que estamos hablando de una población rural de estudiantes que viven en las veredas, en sus fincas, con sus padres o con sus familiares, de un porcentaje alrededor del 60, casi al 70% de estudiantes que provienen de las veredas. Desde ese punto de vista, estamos hablando de que sí hay un influjo y una cobertura rural bastante grande en la institución Monseñor Agustín Gutiérrez en FOME Cundinamarca. Entonces, desde ese sitio y desde esa realidad que hemos podido vivir como profesores, como estudiantes y como comunidad, pues es que quiero compartirles a ustedes este trabajo que se ha venido haciendo, bien o mal, con muchos tropiezos, pero también con muchos aciertos en temas de investigación en ciencias naturales. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos ahí leyendo, vamos compartiendo, pues creo que somos pocos. Ojalá se vayan vinculando más a lo largo de estos minutos, que por favor me recuerda, profesor Jairo, cuánto tiempo es que tengo, digamos, como para la presentación general. Sí, profe, vamos hasta las 6:30, así que si considera de pronto, pues bueno, dejar hacia el final unos minutos, unos 15, 20 minutos para conversar, estaría bien. Ok, perfecto. Y si se ve necesario, de pronto, pues hacemos un acto y vamos de pronto reflexionando ya muy concretamente alguna inquietud, algún comentario que tengamos, pues, en el momento. Perfecto, perfecto, sí, señor. Creo que es oportuno, pues, poderlo trabajar así. De acuerdo, profe. Bueno, entonces, pues inicialmente esta misma presentación un poquito más reducida, porque ya la amplié algo más, se tenía desde el año pasado a raíz de un trabajo que se hizo con los estudiantes de grado séptimo el año pasado. Y la habíamos titulado diferente. Más adelante les indico cuál es el título que en aquella ocasión le habíamos puesto. Pero pues en esta ocasión, a raíz de los resultados que se tuvo en esta investigación, pues la quise titular de esa forma porque, pues como decía el profe hace un rato, profesor Jairo, estamos en una coyuntura
y en una situación que nos hace pensar mucho en el tema del cambio climático. Y reflexionábamos precisamente con los estudiantes cómo lo que nosotros habíamos hecho el año pasado, de una u otra forma, estaba directamente relacionado con esa situación, con ese gran tema del cambio climático, y además cómo los resultados que nos dieron podría ser una vía, por lo menos, de continuidad en el proceso investigativo, pero también podría ser una vía quizás de una alternativa, que desde la ruralidad, desde el trabajo con el campo y con los suelos, podemos estar hablando de que es una opción, por lo menos para seguir considerando, para seguir investigando y para poder trabajar en términos de recuperar nuestra calidad de vida y la calidad ambiental. Entonces, la medición de humedad del suelo es una experiencia que la hemos identificado claramente con el cambio climático y con esa posibilidad de poder seguir haciendo investigación. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. ¿Cómo hago para pasar? Si estás en el computador, de pronto le das un clic a la pantalla y luego las flechitas puede ser. Sí, le O, estoy dando, pero no me baja. ¿Será que estoy en otra opción? Yo le di compartir. um, pues en principio te debería pasar. Si le das un clic ahí, eso, ahí ya te cambió. Es que, ya se me toca es entrar a me toca entrar es al PowerPoint. Bueno, un poquito de contexto. Yo los perdí entonces de visión. Voy a intentar aquí centrarme en esta imagen. Eh, Como para contextualizar un poco, FOME que está a una distancia más o menos de unos 60 kilómetros aproximadamente de Bogotá. Y hablando en tiempo, pues más o menos unas 2 horas de la capital. Fundamentalmente, pues es una provincia de Oriente y municipio netamente agrícola, agropecuario. Está lógicamente relacionado con la despensa alimenticia de Bogotá. Estamos hablando de que en este valle del Río Blanco y del Río Negro, pues se trabaja fundamentalmente lo que es producción de hortalizas, frutales y sobre todo sistemas bajo cubierta. Estamos hablando de lo que de pronto se llama comúnmente invernaderos y, y pues el uso, digamos, de herramientas como el tractor es un uso moderado porque, pues, dado por las pendientes y por los sistemas de producción que no son extensivos, sino que más bien es intensivo, entonces el tractor, pues, realmente es una herramienta que se trabaja moderadamente. Sin embargo, ya por el uso, pues, frecuente y constante, también hay fenómenos de alteraciones en los suelos. Para contextualizar igualmente a nivel de la institución, pues hemos venido trabajando desde hace ya muchos años el PRAE y en sus líneas principales que tienen que ver con aguas y biodiversidad, hemos intentado fortalecer lo que es, digamos, el fortalecimiento y la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación en diferentes temáticas. Todas, más que todo, como excusas para poder relacionar lo que se va trabajando constantemente en las clases, pero que son temas que finalmente los mismos estudiantes pues involucran, unos más que otros. Evidentemente, esto no hay que decir mentiras, no todos los estudiantes se interesan por la parte ambiental, pero de todos modos hay un acercamiento en las asignaturas hacia proyectos de investigación. Han habido, vuelvo y digo, desde hace ya unos años varios proyectos, unos continúan, otros
aparecen, otros han totalmente desaparecido. Entonces, los temas son asociados al agua, a la calidad de aguas, al estudio de la flora, la parte botánica, la fauna. En alguna ocasión se trabajó también el tema de la relación social con la fauna y por lo tanto algo de historia de los saberes, digámoslo así, como ancestrales asociados a la fauna. Y muy específicamente en algún momento se trabajó el tema de cacería como el espacio para poder conocer un poco más esa situación, el tema de cacería, sobre todo al oso, algunos animales de páramo, de bosques altoandinos. Y en este caso, pues estamos hablando, el que nos congrega el día de hoy, pues es un semillero de investigación que lo llamamos desde el año pasado Nutricolores, y su tema de investigación era concretamente plantas asociadas a los suelos. Y nos enfocamos muy fuertemente hacia los suelos. ¿Dónde trabajamos eso? Pues en grado séptimo. Y fuimos desarrollando a la par entre la clase de biología junto con este proyecto de investigación en suelos, fuimos desarrollando pues la temática, digámoslo así, académica, que normalmente se trabaja en grado séptimo. Por lo tanto, de esa forma, pues fuimos empezando a centrarnos en lo que es propiamente el método científico, a pesar de que nosotros desde ciencias naturales muchas veces hablamos de estudiar las ciencias, de hacer ciencia, pero no es curioso y a veces desconocemos un poco que estamos dejando de lado el estudio realmente del método científico, o mejor, apropiándonos de la metodología de esos pasos tan esenciales. Y nos hemos a veces enfocado es a trabajar la clase teórica con algunas presentaciones con un videobeam y muchas veces desconocemos el poder que tiene el relacionarnos con el contexto más cercano para poder aplicar el método, que es la razón de ser finalmente de las ciencias naturales. Entonces, pues yo particularmente casi siempre empiezo lo que son los años académicos volviendo a reflexionar un poquito con los muchachos. Venga, estamos en ciencias naturales, pues hablemos desde el método científico. Hagamos claridad en cuáles son los pasos del método científico y apropiémonos de eso. Entonces, esos pasos fuimos intentándolos aplicar durante el año pasado también, y de una u otra forma los muchachos van entendiendo que es necesario, si nos estamos acercando a las ciencias naturales, es necesario trabajar el método científico. Entonces, bueno, esa es una discusión un poquito larga porque finalmente eso a veces no es tan fácil aplicarlo, pero es necesario volver a eso. Sin embargo, yo les hacía a los muchachos digámoslo así, como una reflexión y una adición más al método científico. En alguna ocasión, de pronto es un punto para dialogar al final, yo quise meterme con el tema del método de las 5E y, y yo vi algo muy significativo en este método, sobre todo en la última fase o digamos en las fases posteriores después de lo que se llamaría la tercera E, porque la primera es el engancharse, luego viene siendo, digamos, ese proceso de indagación, ¿sí? De exploración. El tercer momento, pues, viene siendo la experimentación. Y el cuarto momento, en el método de la 5E, es el momento en el que el muchacho tiene que empezar a aplicar. Tiene que encontrar unos nuevos escenarios para poder desarrollar lo que él ya sabe, que es precisamente es enriquecer el método tradicional del método científico por algo más allá después de la experimentación y de la explicación. Y por último, el quinto paso viene siendo una evaluación
a ese cuarto paso que es el enriquecimiento, pero a veces hablarle a los muchachos en otro método más no es fácil. Para mí, en el caso particular, eh, como que fallamos. Entonces, lo que yo hice fue básicamente volver a recuperar ese método científico y decirle, bueno, vamos a hacer esos 5 pasos entonces, sin olvidar que sobre todo en este cuarto paso, donde hacemos los análisis de los datos, nos toca empezar a ampliar un poquito más la visión para poder generar otros escenarios de reflexión u otros momentos de aplicación del método científico. Entonces, ese fue un primer momento que yo dije, bueno, pues como que meternos en el método de las 5E no fue tan efectivo. Entonces continuamos trabajando el método científico con esos 5 momentos importantes. Primero preguntas, segundo hipótesis, tercero experimento, cuarto análisis y quinto conclusiones. Y ya nos fuimos centrando ahí concretamente en el tema de suelos. Entonces, la excusa fue, estamos trabajando nutrición, pues el proyecto que hemos escogido desde el inicio, que así lo dijimos desde el primer momento, dijimos, escojamos un tema. Bueno, que escojamos entonces suelos y cultivos. Dije, perfecto, ustedes mandan. Bueno, nos fuimos por los suelos, seguimos trabajando la clase de biología y empezamos a dialogar. Nutrición, listo, ¿qué nutrientes tiene el suelo? ¿Cuáles son los nutrientes que necesita la planta? Ah, bueno, los nutrientes pueden ser estos, estos y estos. Y después llegamos a la pregunta, bueno, ¿y acaso es que el agua no viene siendo un nutriente? Respuesta aparentemente elemental, sí, pero no tiene nutrientes, pero es un nutriente, digámoslo así. Es algo tan esencial que si no tuviéramos el agua, pues no habría vida. Entonces, llamémoslo de que sí es un nutriente. Y lo empezamos a relacionar y aparece entonces la primera pregunta. Y con esa nos quedamos. Hubo otras preguntas y con esta nos quedamos. En el perfil del suelo, todas las capas o todos los horizontes tienen igual cantidad de agua. Y empezamos a desarrollar esto. Dijimos, bueno, mandemos entonces unas posibles hipótesis. Una de esas hipótesis que fue la seleccionada es, en las capas más profundas hay mayor humedad. Listo. ¿Cuál era el sentido lógico de pensar eso? Listo, pues si el agua cae, llega a la superficie, pero se va metiendo y se va profundizando al interior de un perfil, en un suelo. Esa era, digámoslo así, la primera fase, el primer momento donde los enganchamos, donde nos metimos y empezamos a hacer todo un proceso, digamos, de consulta de información. Y luego ya empezamos a hacer una serie de trabajos que más adelante les muestro, hasta lograr pues unos datos y obtener unas conclusiones. Entonces estos 2 primeros momentos, la pregunta y la hipótesis, fue el momento o fue el gran momento en el que se logró pues que los muchachos se engancharan. Otro punto a tener en cuenta, del 100% de los estudiantes, no todos se meten en el cuento, estamos hablando de que puede uno pensar de que alrededor del 50% se comprometió, un 50-60% se comprometió con esa temática. Y comenzamos. Digamos, bueno, aquí tenemos en nuestra institución, tenemos un trabajo que ya se ha hecho años atrás. Y les decía, observemos lo que se ha hecho. Años atrás, incluso en pandemia, se trabajó también en otro momento, tuve la oportunidad de estar con grados séptimos y trabajamos los suelos. En aquella ocasión se hizo, fue un reconocimiento muy visual, tomaron fotografías, se aprovechó la pandemia, se mandaron fotografías, digámoslo así, como geolocalizadas, se sabían en qué parte de la vereda estaban, se hizo una caracterización por capas o por horizontes de estos perfiles, de estos suelos, y se tuvo una buena información. No recuerdo exactamente con cuántos perfiles terminamos en esa ocasión, en el año 2020, pero no fue menos de unos 100 perfiles
que se pudieron identificar en toda en esa pandemia, que fue prácticamente casi un periodo, estamos hablando de casi 2 meses, tratando de conocer un poco los suelos de FOMIC. Esas son fotografías, una muestra pequeña de esos perfiles que hay en el municipio de FOMIC. Entonces les decía, miren muchachos, con solo observar, ¿qué encontramos? Que hay desde una observación escasamente visual, nada más, solo color, podemos identificar que hay una variación entre un sitio y otro. Y se llega, pues, simplemente a través de ese ejercicio de observación, se llega a identificar que eso tiene que ver con una relación directa con nutrientes, pero también tiene que ver con una relación directa con la humedad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto ordenado. Empecemos por lo primero y empecemos por algo sencillo. Hacer nutrientes es complejo, se requiere química, se requiere un estudio juicioso y bueno, mientras vamos aprendiendo a manejar cosas de laboratorio y cosas de campo, pues metámonos con algo que es sencillo, humedad. Y nos metimos por el estudio del agua en el suelo, como parte de ese gran contenido nutricional que tiene el suelo para las plantas. Arrancamos, apareció entonces evidentemente la pregunta. Aquí les comparto, pues esas son otras fotografías de esos suelos de FOMIC. Y continuamos haciendo, pues, por lo menos una consulta, una identificación, conocer qué eran horizontes, cuáles eran las características que podíamos trabajar directamente en campo y, y lógicamente ir asociando el tema a presencia del agua en el suelo. Entonces, pues surge esa hipótesis. Entonces se dice, muy seguramente las capas más profundas es donde hay más agua. ¿Por qué llegaban a esa posición una buena cantidad de muchachos? Porque a veces, sobre todo en FOME, que no es difícil encontrar en la parte, digamos, subsuperficial, a algunos quizás centímetros o de pronto metros, escasos metros, se encuentra agua. FOME que es rico en agua. Y más adelante les muestro algunas cosas. Entonces, quizás la primera relación del muchacho con esta situación es, bueno, pues abajo es donde está el agua. Y esa era la hipótesis principal. Más vamos a mirar entonces qué sucedió. Seguimos con los procesos de indagación, exploramos conceptos, se aprendió a identificar qué es un perfil, cuáles son los horizontes, o sea, las capas, el concepto humedad, textura, es decir, comenzamos a trabajar pruebas que se pueden hacer de los suelos directamente en el campo, en terreno. Y lógicamente también podemos hacerlas en laboratorio. Pero qué mejor que se pueda hacer en campo, porque es precisamente ahí donde uno necesita resolver situaciones particulares y poder dar respuestas a los desafíos que nos presentan diferentes tipos de suelos. Entonces hay que por lo menos manejar esos conceptos y aplicarlos. Fuimos entonces pues identificando características. Ustedes observan aquí en la parte inferior derecha, hay como unos pantallazos del celular y aplicamos tuvimos la oportunidad de trabajar una aplicación que se llama Soil Analysis Pro, donde con esa aplicación nosotros con solo tomar una fotografía al perfil y darle simplemente una cantidad de colores que yo quiero que me clasifique esa imagen, me la ayuda a clasificar como está estandarizado en los manuales de estudios de suelos. Que solamente un manual de esos perfectamente vale 1.200.000, 1.500.000 pesos y esta aplicación es gratuita. Una aplicación que mide color, no será quizás perfecta,
pero es muy buena dentro de lo que pues, yo he podido trabajarla y logramos, digamos, comparar. Es una aplicación bastante buena que nos ayuda precisamente a hacer un primer estudio de esas propiedades físicas de los suelos, el color. Y con eso ya empieza uno a decir, oye, aquí hay muchas cosas que hay que aprender, que hay que identificar. Los suelos tienen muchas capas. Y una de las propiedades que me ayuda a identificar esas capas es el color. Sin decir además que hay otras propiedades que uno puede también inferir a través del color, sobre todo propiedades químicas. En la parte superior derecha encontramos algunas pruebas que se hacen a, a los suelos. Fíjense que es una prueba manual, eso es un trabajo de campo. Eh, estas son, algunas de estas son partes de las fotografías que se obtuvieron en ese proceso de pandemia y también se aplicaron el año pasado. Una prueba donde se hace medición de textura y se hace medición de plasticidad como propiedades físicas. ¿Qué me dice esa prueba de textura? Me dice si hay arcillas o no hay arcillas, si hay arenas, en qué proporción, más o menos de forma cualitativa, bastante, moderada o poca, en arcillas, en arenas o en limos. Y eso es una de las pruebas que se hace en campo directamente, solo se necesita sacar una muestra y con agua empezar a jugar, prácticamente jugar. Se toman las muestras de las diferentes capas o de los diferentes horizontes para poder verificar esas diferencias físicas que pueden haber entre el mismo perfil en esas capas u horizontes. Con los muchachos continuamos, miramos esa gran pregunta y era, ¿cómo está el agua en ese perfil? Y a partir de esa hipótesis que tuvimos al inicio, es seguramente el agua está más abajo, pues empezamos a hacer el estudio, concretamente del agua. Se tomaron muestras, un sacabocados ahí sencillito, eso, las herramientas para el trabajo de suelos en campo no son tan económicas. Dijimos, no nos vamos a varar con lo que tengamos. Un sacabocados de esos que se utilizan incluso para zapatería y para madera. Cogimos sacabocados, cogimos unas pequeñas muestras, presionando, sacando el fragmento, lo colocamos en unos crisoles, los pusimos al secado y empezamos a evaluar cuánta agua había al inicio y cuánta agua hay al final después de secarse. En tres capas que fueron identificadas, digámoslo así, la capa inicial A, la capa B y la capa C, para no entrar en tecnicismos, en tres horizontes. Y empezamos a evaluar. Ese fue el procedimiento de laboratorio. Extracción, se colocó en estufa para secado y se hicieron mediciones de esas muestras en húmedo y en seco, después del secado. Y estos fueron los resultados. Resultados que yo no voy a entrar de pronto aquí a ser tan detallista, pero pues quiero de todos modos resaltar que estos análisis se hicieron en tres muestras, o en tres muestras y en tres sectores. Un sector, que aquí lo alcanzamos a ver en la parte donde está la imagen, le dije a un estudiante, déjeme y tomo la fotografía, para que se note que es que son ustedes, es que no soy el profesor solamente, son ustedes los que también están haciendo un trabajo acá. Y ustedes han tomado esos datos, ven que tomamos esa fotografía y esa es la que vamos a presentar en esta presentación. Un primer sector, hablamos de un potrero. El potrero, lógicamente, tiene cubierta de pasto. Un segundo sector, que está en la parte media de esta hoja cuadriculada, que era una zona que nos quedaba atrás de unos laboratorios de física y de química, es una zona también que se utiliza con frecuencia
eh, para sembrar y precisamente pues estaba descubierto, un sitio descubierto. Creo que las imágenes anteriores nos estaban mostrando algo de eso. Y un tercer sitio que cogimos al azar, digamos, cogamos otro al azar, es una zona que está cercana a la entrada principal, que la llamamos al lado del letrero de Ley de Macro. Analizamos algunas características y de esas características que ya les hablé anteriormente, y empezamos pues a hacer, digamos, como un análisis de estos resultados. Me centro en lo que está resaltado en color verde, en la parte, en color verde, color rojo y color amarillo. Y el color verde, recuerden que lo hicimos en tres horizontes. Entonces, en el horizonte superficial, llamémoslo el horizonte 1, que lo llamamos muestra 1, después de unos cálculos que se hacen, después de hacer esas mediciones y tomar los pesos, entonces obtuvimos que había un porcentaje de un 36% de humedad. Una muestra intermedia, bajamos en el perfil, cogimos la muestra, obtuvimos una humedad del 38% y bajamos hasta una profundidad, no recuerdo con exactitud, pero más o menos como unos 80 centímetros, de pronto un poquito más. Y en esta ocasión en el potrero tenemos 29%, es decir, 35, 38 y 29 para la primera parte, primer terreno que fue potrero. Segunda zona, atrás de los laboratorios, una zona que ha sido más o menos cultivada con frecuencia y no tenía cobertura. Primera capa 30%, segunda capa 25% y, 30 y la última capa 30%. Y la última zona estudiada fue 30%, 25% y 20%. Con esto ya empezamos a mirar y empezamos a evaluar que efectivamente la hipótesis se nos estaba desvaneciendo parcialmente, sobre todo en 2 de las 3 zonas estudiadas. Porque podemos decir que quizás la zona 2, donde 30 tenemos arriba y 30 abajo, es más o menos que se mantiene. De resto, hubo reducción. La hipótesis inicial es una hipótesis que se niega. Prácticamente no hay ninguna significación, no hay ningún valor que me diga que efectivamente en la parte más baja hay mayor concentración de agua. Voy a hacer una aclaración aquí. Hicimos 2 momentos de análisis. Un primer momento antes de lluvias y un segundo momento después de lluvias. ¿Sí? Y los resultados entre los dos no marcan una diferencia significativa en torno a esa diferenciación entre capas. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido podemos hablar de que entre humedad en periodo de sequía y humedad en periodo de lluvias iniciales, porque no fueron lluvias fuertes y muy profundas de todo el año, ¿no? Tuvimos muy similares los resultados, rechazando la hipótesis donde el agua, abajo no hay gran cantidad de agua. ¿Dónde está la mayor cantidad del agua? Está entre el primer horizonte y el segundo horizonte. Y empezamos a hacer una discusión sobre eso, que aquí es donde viene lo más interesante. ¿Por qué está en el primer horizonte y en el segundo horizonte? Y sobre todo, si podemos ver muy claramente en periodos de sequía que son esos los horizontes más afectados en un periodo de sequía. Y aparentemente son más ricos en agua, ¿sí? Y ahí es donde yo me centro a hablar un poquitico más en lo que tiene que ver con el cambio climático. 36% y 38% en el primer sitio de muestreo, que es el potrero, frente a 29% más abajo
me está indicando inmediatamente que la cobertura de pastos está haciendo una acción positiva. Mientras que efectivamente, ahí en el segundo sitio donde está descubierto, este segundo horizonte sufre mucho la pérdida del agua. Y en el tercero, pues también podemos ver algo similar. Sufre una pérdida de agua ese segundo. ¿Qué podemos observar? Este segundo es un regulador entre lo que está en la parte de arriba y lo que está en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, eso de pronto tiene una discusión un poco más profunda a nivel técnico, ¿sí? Pero por lo menos ya nos queda claro desde este punto de vista que el segundo horizonte es un horizonte regulador del agua y que si tenemos coberturas vegetales, ahí como lo muestra la primera zona de potreros, se potencializa mucho más esa función de ese segundo horizonte y nos sirve como reserva hídrica para, para el primer horizonte, lógicamente, y para todo el perfil. Entonces, fue uno de los hallazgos más importantes que tuvimos en solamente este estudio que se hizo. Repito, este estudio se hizo en dos momentos, sequía y lluvia. No lluvias fuertes, pero sí habían lluvias. Y se hicieron con 9 repeticiones. 9 repeticiones. Bueno, 9 repeticiones porque eran los grupos de los muchachos. Esto no solamente fue un grupito de muchachos, de 3 o 4 muchachos, ¿no? Sino que fueron todos los muchachos de un salón, que estamos hablando de aproximadamente 35 estudiantes. Entonces, tuvimos que repartir esos 35 estudiantes en grupos más pequeños para que pudieran trabajar más cómodamente. Entonces ahí están las conclusiones. Las conclusiones, lo que acabo pues de comentarles, una es importantísima y es que la cobertura vegetal es supremamente vital para poder hacer una regulación hídrica en ese perfil del suelo. Eso sigue siendo discutible. Lógicamente uno no puede llegar a generar una ley con respecto a eso, una ley científica, pero les decía a los muchachos, mire, esto quizás no es nuevo hablarlo, pero por lo menos nos está demostrando que con este ejercicio tan simple que se hizo, de tomar unas muestras y ponerlas a secar y tomar unas medidas, estamos demostrando efectivamente que lo que dicen por ahí algunos, que dejar la maleza en el terreno causa un efecto positivo. Vuelvo y digo, es muy discutible. Otros dirán, no, 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 eso es terrible. ¿Cómo va a poner usted a competir su cultivo con las malezas? La maleza le quita el agua. Listo. Eso es una discusión que toca seguir analizándola, profundizándola. Eso hay que seguir evaluando con otras variables, con otras cosas, pero por lo menos es un resultado que se tuvo y se llegó a esa conclusión. ¿Contradictores? Muchos los hay. Dicen, no, eso no es cierto. Pero hay otros que están muy convencidos diciendo, definitivamente sí es cierto. Y hay gente muy valiosa trabajando tanto por uno como por el otro lado, diciendo, mire, efectivamente sí hay que cuidar los suelos, sí hay que cuidar los cultivos con coberturas, vivas o no vivas, pero con coberturas. Y hay otros que dicen, no, esto aquí hay que controlar todas las malezas, hay que quitar, hay que echar herbicidas en cualquier dimensión, en cualquier categoría, hay que aplicar herbicidas y dejar que la planta vaya resolviendo sus problemas ella sola. Segunda conclusión. Definitivamente hay que seguir investigando esto. No nos podemos quedar en estos pocos resultados, que son significativos, pero no nos podemos quedar en esto. Pero pues hay que hablar aquí también de esta situación. Eh, no es fácil, no es fácil hacer investigación, no hay muchos recursos. Eh,
Quizás en las mismas clases uno se ve a veces como tan limitado en sacar el espacio para trabajar este tipo de ejercicios y actividades con los muchachos, porque pues hay que decirlo de esa forma, a uno lo presionan también de arriba, le dicen, bueno, aquí la cosa no es hagamos proyecticos, aquí la cosa es que usted nos dé resultados en pruebas a ver, aquí la cosa es que los muchachos también sepan lo que tienen que saber de séptimo, que tienen que saber de respiración, tienen que saber de excreción, tienen que saber de nutrición en plantas, en animales, microorganismos, en los invertebrados y los vertebrados, etcétera, etcétera. Y usted se dedicó fue entonces a los suelos nada más. Entonces, a veces generar los espacios en clase no es fácil. Uno lo quiere, uno quisiera hacerlo, pero no es fácil. No es fácil hacer este tipo de trabajos con los estudiantes y, como decía tiempo atrás, hace unos minutos, unos quieren, otros no quieren. Eso no hay que decirnos mentiras. De un curso, la mitad quiere y la otra mitad no quiere. Entonces, eso es lo complejo de hacer investigación en las aulas de clase. Y lógicamente todo eso va apoyado o sin falta de, o con falta, perdón, falta de apoyo por parte también de los mismos compañeros o las mismas directivas, que a veces el apoyo no es completo. Entonces, hay muchos pormenores de este tipo de trabajos en las aulas de clase. Y tercera conclusión, pues definitivamente a mí me deja la satisfacción personal que este tipo de trabajos con los estudiantes es un trabajo contextualizado, es un trabajo que intenta incluir a una mayoría. Es un trabajo que los muchachos finalmente, si no son todos, por lo menos yo no diga, oiga, la mitad le interesa esto. Y saben perfectamente de qué se está hablando, saben perfectamente de qué estamos trabajando cuando hablamos de suelo y se va relacionando con muchas cosas que los muchachos viven en el día a día. Cultivos de tomate, cultivos de habichuela, cultivo de pimentón, que se daña un suelo, que mire que el suelo ya no produce lo mismo, que qué hacemos entonces, profesor, para poder hacer que el suelo vuelva y se mejore, de los nutrientes adecuados. En fin, eso hay una gran cantidad de dudas y de situaciones particulares que precisamente falta es tiempo para poder seguir trabajando con los muchachos. Vale la pena de todos modos, sí, trabajar con este tipo de proyectos, a pesar de todas las dificultades. Creo que hasta ahí es el tema muy directamente asociado a lo que ya hicimos, pero pues yo quiero no dejar atrás y reflexionar sobre lo que se está viviendo en la coyuntura actual. Son tres imágenes, ustedes lo observan. La primera imagen arriba a la izquierda, año 2017. Fuimos con los estudiantes, estuvimos apoyados en esa ocasión por Parques Nacionales Chingaza. Estoy hablando de que estos son tres imágenes de un sitio aproximadamente el mismo. No puedo decir que es el mismo, tomada la foto desde el mismo sitio, no, pero sí muy cercano. Y Liliana, que pronto está escuchándonos ahorita y da razón de eso. En el año 2017, esa era la condición del embalse de Chuza, lo que nosotros hablamos de Chingaza, aparentemente lleno. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir los profesores en la semana de receso de los estudiantes en octubre. Estoy hablando más o menos como del 8, 9 o 10 de octubre, no recuerdo la fecha exactamente. Y yo tomé la fotografía, ahí está, año 2023. Esa es la fotografía que a mí me impactó sobremanera eso. Yo estaba acostumbrado a ver casi siempre, así como está la imagen de la izquierda arriba, yo estaba acostumbrado a ver Chingaza así. Y lo encontré en octubre en esa condición. Y yo me ponía a pensar, yo decía, pero si hemos pasado todo el año
todo el año, pues con lluvias, no torrenciales, pero hay un periodo normal de lluvias, que aquí en Fomeque y en esta región estamos hablando de que arrancan en abril y terminan para octubre, si acaso van hasta noviembre. Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos hablando de octubre cuando ya se ha pasado un 80 o 90% del periodo de lluvias y esté tan bajito? Y yo incluso les hablé a los muchachos días después de que estuvimos ahí y les decía, muchachos, ustedes que también fueron a Chingaza por allá como en septiembre, y yo tomé esta fotografía, yo les decía, ¿ustedes no se les hace extraño eso? Y oh sorpresa que, que arrancamos este año muy tapadamente, muy oculto el tema hasta que explotó prácticamente a finales de marzo y como en abril. Explotó y dijeron, esto ya no se aguantó, esto ya definitivamente está casi colapsando, sobre todo este embalse que es Chuza, que los niveles, incluso a pesar de que en estos días ha llovido, ya no suben, no están subiendo ni siquiera del 17-18%. Yo les decía a los muchachos hace unos días, más o menos cuando antesito tal vez de que empezara a hablarse en Bogotá sobre el razonamiento, les decía, no quiero ser negativo, no quiero echarle la sal a nadie, pero yo creo que con lo que yo pude ver y más lo que yo he vivido años atrás, yo creo que Chingaza no se va a recuperar, no se vuelve a recuperar, jamás. Estamos en una crisis donde a pesar de que hayan lluvias, no tenemos la recuperación total de los suelos y la recuperación total de los embalses. Yo le decía hace unos pocos días, creo que unos 15, 20 días a un compañero, y le decía, yo creo que el siguiente paso que le va a suceder a Bogotá es que empiece a, a pensar en sacar agua subterránea. Otro error colosal, grande, pero yo creo que sin ser mago, yo creo que eso va a ser una ruta que la política nos va a llevar hacia eso, ¿sí? Y las administraciones. Ojalá no suceda y ojalá me esté equivocando, ojalá. Pero yo cuando veo un panorama de esa forma, yo digo, la cosa está complicada, está bien complicada y eso tiene que ver con el cambio climático. Recuperar coberturas de suelos creo que puede ser una opción. Creo, y discúlpenme, pero creo que no di un dato, no di un dato por ahí final. Yo les decía, cuando hacíamos los análisis con los muchachos, les decía, si dejáramos cobertura en los suelos, estaríamos evitando una pérdida, y con los cálculos hechos, estaríamos evitando una pérdida aproximada de un 20% de agua en el perfil de un suelo. Y cuando yo veo esta condición de los embalses, yo digo, ¿un 20%? Oiga, eso es valiosísimo. Chingaza tiene 18%. Y si tuviera 20% más, yo creo que no estaríamos en crisis. O por lo menos públicamente no estaríamos en crisis. ¿Sí? Un 20% uno dice, es un 20% no es nada. No, no, eso no es nada. Pero pongámoslo en términos de lo que estamos viendo ahorita. Un 20% creo que sí vale la pena pararle bolas a eso. Es muy valioso. Bueno, y los dejo simplemente ya con esto. Pues es una reflexión. Nos estamos volviendo muy cargados en tecnología. Creemos saber mucho de tecnología, pero quizás el camino tal vez sea dejar de lado un poco la tecnología y volvernos un poco más naturales. Y listo. Tenemos que seguir estudiando los suelos. Pues esa es mi experiencia y no sé, en el caso de ustedes, de pronto, si compartan esa misma idea conmigo. Yo les agradezco. Voy a dejar de compartir. Vale, profe Carlos, muchas gracias.
Creo que el trabajo que está haciendo, y así también como lo hacen otras y otros maestras y maestros, pensando en lo rural y también en sus estudiantes y la comunidad, queda bastante claro con lo que usted nos comparte. Eh, bueno, yo no quisiera abusar de la palabra, más bien quienes te pudimos escuchar y bueno, quienes después te vean cuando se retransmita esta grabación. Si tienen preguntas o comentarios para aprovechar y conversar un poquito con el profe Carlos. Permítame 10 segunditos mientras voy prendiendo la luz porque esto ya se nos oscureció acá. Disculpe. Dale, profe, tranquilo. Sí, entonces, bueno, pues ahí está. Quien quiera usar el micrófono, también tenemos ahí levantar la manito, la opción, si alguien quisiera. Bueno, parece que ha sido muy contundente, profe. Sin duda, como decíamos al inicio, un tema muy sensible para la humanidad, sin duda, ¿no? Y a mí me llena también de alegría encontrar ese tipo de ejercicios. Insisto, hay tantos que se hace, que las maestras y los maestros, en especial maestras y maestros rurales, vienen haciendo, y tampoco que conocemos. El año pasado, en las Jornadas Nacionales de Educación Rural en el Cesar, quedó en evidencia. Justamente el quehacer tan fuerte de tantas actividades que hacen, que proponen y que tienen también todas las dificultades del mundo, ¿no? Su merced mismo las expresaba, ¿no? Ya sean los colegas, ya sean los estudiantes, ya sea el lugar, ya sea la falta de recursos, pero se hace. A mí me impresiona mucho justamente ese tipo de ejercicios porque son necesarios, ¿no? Porque enriquecen también no solo el quehacer en el aula académico, sino ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, pero también de aprendizaje para los jóvenes, ¿no? Para las niñas y los niños, y sobre todo investigar. Y que se puede hacer, ¿no? Que eso también es lo bueno. Que así lo que se comprueba en la hipótesis es lo contrario, pero eso está muy bien, ¿sí? Porque se demuestra, hay un proceso de demostración muy claro. Yo quisiera de pronto empezar con una preguntita más bien porque hay hartos elementos, ¿no? Y quisiera preguntar con relación justamente a esos saberes que quedan o que uno logra identificar quedan con las niñas o los jóvenes que participan del ejercicio. Su merced igual lo expresaba, ¿no? De pronto no todos se vinculan de la misma manera, quedan preguntas por allí con los otros colegas, ¿no? ¿Será que eso sí les está aportando a los estudiantes y de qué manera? Pero uno en su aula se da cuenta muchas veces también, ¿no? Como qué tipo de cosas sí los fortalece, ¿no? Como qué tipo de elementos sí les aporta o para qué otro tipo de procesos. No sé si por allí de pronto nos quisiera contar un poco eso que usted percibe en ellos, que han sido como fortalezas que van quedando en ellos. Si pudiera por allí mencionarnos alguna y luego sigue la maestra Liliana. Bueno, yo considero que definitivamente el muchacho cuando se siente comprometido, se siente comprometido en el desarrollo de una investigación y que los datos, sobre todo si estamos hablando de datos, que los datos los está produciendo, los está obteniendo, el muchacho se ve involucrado directamente ahí, ¿sí? Em, pues digamos que, vuelvo e insisto, ¿no? No todos los estudiantes se integran fácilmente. Hay muchas circunstancias y muchas cosas que acontecen al interior, digamos, de los pensamientos, pero también al interior de las familias de los muchachos y a veces van con otras intenciones, o sea, simplemente o van obligados a estudiar, pero en la medida en que los muchachos ellos están activos y participando, y sobre todo, pues digamos, yo lo hablo desde mi experiencia ya muy particular, cuando salen de las aulas, dice alguna compañera, cuando salen de las jaulas, cuando salen de ahí, es donde uno los empieza a conocer, ¿sí? Salen de las jaulas, salen del aula,
y ellos inmediatamente tienen una actitud diferente. Ellos ya, si era que no estaba poniendo atención, el muchacho ya empieza a poner atención. Si era de esos que de pronto hacían mala cara, salir de la clase, salir del aula, perdón, salir de ese encierro, ya uno dice, y este muchacho que no participaba ahorita dice, bueno, profe, ¿qué toca hacer? ¿O en qué le ayudo? Entonces uno dice, venga, eso es importante. Puntos a favor, sí. Punto en contra, bueno, no sé, de pronto en otras instituciones, en la mía particular, hay mucho miedo a que el muchacho salga de las aulas de esas paredes porque le puede pasar algo, porque es que no tiene póliza, en fin, una serie de cosas, ¿sí? Y entonces, profe, usted mire a ver qué puede hacer, pero intente no comprometerse usted tanto, ¿sí? Porque en la medida en que usted saque a esos muchachos, el riesgo es para usted, bueno, en fin, una cantidad de cosas y de miedos ahí también, que en cierta forma uno escucha y ve tantas situaciones y uno dice, sí, complejo, pero pues hay que hacerlo, hay que buscar la forma de hacerlo. Eh, ¿En qué he fallado? El uso de herramientas tecnológicas a veces eh, facilita mucho eso, ¿no? Pero yo por lo menos la herramienta tecnológica a veces no la incluyo porque, bueno, de pronto a veces yo tengo el miedo a que el muchacho se me pierda allá metido en el celular, ¿sí? Y no, como que en eso también fallo yo, pero pues me toca precisamente mirar a ver cómo conciliar eso, porque pues hay herramientas valiosas, como la que mostrábamos ahí, pero pues también está el riesgo de que el muchacho se dedica a otra cosa mientras estamos haciendo un trabajo de pronto y el muchacho es allá de pronto whatsappeando o en el Facebook o echando cualquier otra red social, menos la clase. Entonces, ese tipo de herramientas a veces son muy útiles, pero pues habría que mirar, explorarlas, porque lógicamente yo soy consciente de que son muy valiosas, pero uno también tiene que conocerlas para poderlas aplicar. Eso es, pienso yo. Vale, profe Carlos, muchas gracias. Nuestra Lili había levantado también la mano, Liliana. Sí, sí, sí. Bueno, pues bonita tarde de nuevo. Muchas gracias al profe Carlos Iván por compartirnos pues esta valiosa experiencia. De verdad que pues es muy gratificante ver cómo su merced sigue fortaleciendo estos procesos, ¿no? No los deja de lado porque sé del trabajo que viene desempeñando ya hace bastantes años. Y pues sobre todo esa labor tan comprometida con la región, ¿no? Porque pues en el caso de Fomeque, que es aquí vecino a Choachí, sabemos que sí, los impactos que se tienen en los suelos, a partir de estas actividades agropecuarias tan fuertes, ¿no? Como con alto uso de químicos, agrotóxicos y todo esto, pues es una realidad de la cual los estudiantes, las estudiantes no pueden ser ajenos, ¿no? Y llevar esta temática al aula, pues es una oportunidad enorme para que pues ellos también empiecen a preguntarse, a cuestionarse acerca de lo que ven en el día a día, ¿no? Y en lo que muchas veces participan, pues desde el contexto familiar. Entonces, pues qué bueno, pues saber que están, pues llevando a cabo, ¿no? De manera real, concreta, pues unas experiencias educativas que tienen que ver como con lo vivencial, con lo práctico, ¿no? Porque como su merced bien dice, pues el salir del aula rompe con esa monotonía en la que nos encierran constantemente en las instituciones educativas. Entonces, que, que pues estos procesos empiecen a tomar tanta fuerza y a la vez pues nos esperancen a quienes creemos en unas apuestas de educación rural y bueno, en nuestros territorios diferentes, en especial desde que surjan desde lo que ocurre en las realidades particulares que nos rodean, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues sí me gustaría preguntarle algunas cositas. Una es que su merced, como nos cuenta, pues es un proceso que sobre todo pudo fortalecer el año pasado con chicos de grado séptimo. Entonces, ¿qué ha ocurrido este año? ¿Sí?
y quizás cómo se están visualizando, cómo están proyectándose para pues no perder quizás pues todo este trabajo, toda esta labor que han desempeñado, porque lo hemos hablado también, ¿no? Nosotros y con otros colegas, que a veces el reto grande es la continuidad de los procesos. Entonces, ¿cómo mantener esto? Porque sabemos, no sé si por ejemplo ya con grado octavo pues también está dando clase o ya da clase otro maestro, de pronto esos maestros que no copian, ¿no? O en noveno y los procesos se trunquen. Entonces, ¿qué han seguido haciendo? Y pues cómo ve este asunto de la continuidad, ¿no? Como una oportunidad. Y también, pues sabemos que hay dificultades, ¿no? Desde los docentes, en muchos casos, desde la parte administrativa, pero también me gustaría escuchar qué percepciones ha encontrado en la comunidad o en las familias de estos chicos, qué tanta acogida han tenido ellos y de pronto también se han hecho partícipes. Y esto en miras a que pues esta es una oportunidad para también incidir, ¿no? Para que quizás este tipo de proyectos no se queden solamente pues eso, como en el espacio de la clase de ciencias naturales y bueno, pensando en otras formas de llevarlos a cabo, sino que también pues en un mediano plazo logren tener una incidencia concreta, por lo menos en las formas que se tienen de cultivar la tierra, pues en particular en Fomeque, ¿no? Entonces sería eso y muchas felicidades de nuevo, profe. Gracias, Liliana, muy amable. Yo creo que esa es la piedra del zapato, siempre. La continuidad, eh, sobre todo un proyecto, no es fácil. No es fácil, dado que la rotación de nosotros como docentes a lo largo, digamos, de todo el bachillerato es muy alta. Y es más, es muy variable e incierta. Arrancamos el año y este año, ¿qué nos toca? Así, esa es la pregunta siempre al inicio del año. ¿Con quién me tocará? Lo que hicimos, ¿dónde queda? Eh, Concretamente, por ejemplo, este año, el tema de suelo como tal, el tema de suelo, este que les presenté ahorita, no lo estamos tocando. Vamos a tocar un tema que tiene que ver algo con suelos, pero es un tema que lo llevamos también de hace unos años atrás. Nos toca así como saltar, obligatoriamente. O sea, no podemos meterle una continuidad 100% no. Esa ha sido la experiencia. Y no solamente en el caso mío, sino con otros compañeros que también trabajan algo de proyectos ahí. Eh, Siempre estamos sujetos a que vamos a tener que saltar. Un año sí, un año no. Oiga, por allá hace 2 años había un proyecto, venga, lo rescatamos y lo metemos. Muy coyuntural, desafortunadamente. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a trabajar un año que también hace como unos 3 años, trabajamos 2 añitos seguidos, que es el tema de plaguicidas. Entonces, ¿cuál es el recurso y la estrategia? Ah, pues nosotros hicimos un proyecto de suelos el año pasado y ahorita estamos con plaguicidas. Venga, unimos las dos cosas e intentamos enriquecer. Eso suena ahí como a pegar ahí a las bravas, pero nos toca así, desafortunadamente, nos toca así, ¿sí? Y, y pues por parte, digamos, del trabajo administrativo, directivo, yo pienso que sí es un reto, definitivamente, pensar en adecuaciones curriculares. Eso es una papa caliente que nadie le quiere meter la mano a eso. O sea, cómo hacer un trabajo curricular flexible que me permita integrar más cómodamente este trabajo de proyectos y de investigación, ¿sí? Y que lógicamente tiene que ser armonizado desde arriba con el rector hasta por allá el celador. Todos tienen que conocer ese proyecto. Lo digo porque pues he conocido y yo creo que ustedes conocen seguramente experiencias muy exitosas de colegios donde sí ha funcionado muy bien el trabajo por proyectos. Para nosotros ha sido, digamos, muy difícil. Eso hay que decirlo con toda tranquilidad y no es nuevo. Para nosotros ha sido difícil, pero precisamente porque no se ha podido articular toda digámoslo así, la estructuración
orgánica de la institución. Es muy complejo. Ahí, como dice por ahí el dicho, más fácil cuadrar 70 micos para una foto que 70 profesores jugando para una sola cosa. Es muy complejo. Pero, pero pues ahí yo creo que hay casos que sí son exitosos y seguramente hay muchos liderazgos, sobre todo directivos y administrativos, que facilitan este proceso. Para el caso de nosotros ha sido bastante complejo porque pues precisamente no, como que no, hemos tenido como algunos tropiezos y dificultades para ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que sí se puede, efectivamente sí se puede, pero tiene que haber un trabajo en equipo fuerte y nosotros como colombianos muchas veces no trabajamos en equipo. Cada uno jala para su propio lado y eso es muy, muy cultural, muy arraigado allá en las entrañas nuestras y somos muy, muy, muy individualistas a veces. Y yo me tengo que incluir en eso también. A veces, a veces uno pasa por individualista, pero pues a veces yo digo, pues yo prefiero hacerlo solo porque para no tener conflictos con nadie, pues hagámoslo solo con otros dos compañeros que más o menos nos entendemos y hagámoslo así. El resto es complicado. Vale, profe Carlos, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera de pronto eh, preguntar o hacer algún comentario. Bueno, pues parece que eso ha sido todo, profe. Creo que son del tipo de experiencias además muy, muy vivas, ¿no? En términos también, porque la charla y lo que su merced también nos compartió, creo que también entre líneas muy visibles, de hecho, eh, también se pudo evidenciar estas realidades, ¿no? En las que las maestras y los maestros eh, tienen que vivir ese día a día, ¿no? En ese quehacer entre escuela y comunidad y ese quehacer académico y de iniciativas, ¿no? Creo que también allí son discusiones que creo que valdría la pena en otro momento de los encuentros mensuales que tenemos de la red, quizás pensar temáticamente, ¿no? Porque ahí también hay situaciones de todo tipo que a veces contribuyen o a veces no tanto. Y creo que en la conversación del día de hoy también por allí eh, quedan en evidencia y qué bueno porque pues eso nutre no solamente la reflexión, sino justamente la lectura de los contextos, como el profe Carlos menciona, quizás en todos no se da de la misma manera y que justamente nos permite enriquecer esas reflexiones. Así que bueno, pues muchas gracias al profe Carlos. Creo que allí hay muchos retos, creo que nos quedan ahí aprendizajes muy valiosos para otras, para otros, para todas, para todos. Agradecerle mucho por sacar el rato, por compartir la información, por compartir la experiencia, por compartir además estas lecturas de las realidades y ejercicios que desarrollan las maestras y los maestros. Esperamos de pronto en otro momento seguir conversando y bueno, agradecerles también a quienes se lograron conectar. Yo les anuncio que en un mes, en junio, vamos a tener también desde otra parte del país, desde La Guajira, al profesor Ernel Villa de la Universidad de La Guajira, justamente con temas de interculturalidad. Ya pasaremos, como siempre, una semanita antes la información por redes de la siguiente encuentro temático de Remar. Bueno, muy agradecido, muchas gracias a todas, a todos por estar conectados, pendientes de los encuentros mensuales y bueno, seguiremos conversando. Profe Carlos, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto y cualquier cosita, pues siempre a la orden y bienvenidos por aquí a estos territorios con las puertas abiertas. Vale, Una profe, feliz noche para todos y